Sería glorioso, ¿verdad? Bueno, esa es la clase 6.2. ¿Puede un hijo de Dios ser poseído por un demonio? Parte 2. ¿Puede un cristiano, como dicen muchos, ser poseídos por demonios? Vamos a seguir viendo esta parte. ¿Se recuerda que hablamos, bueno, los que acaban de hacer las tareas o todavía se acuerdan, un punto que tocamos que era primordial? Hubo un punto que estuvimos tocando así como primordial y eran sobre los profetas. ¿Se acuerda? Sobre los falsos profetas que se visten de ángel de luz, pero al final son como le dijeron a ¿cómo es que se llama se me olvidó, a que vamos a hablar ahorita. Le dijeron, ¿cómo se me va a olvidar el nombre de este hombre? Que le dijeron hijo de la perdición. O sea, muchos son hijos de perdición, ¿verdad? Y hacen ver como que son hijos de Dios, hacen creer a la gente que son personas que hacen grandes milagros, ¿verdad? Son personas que hacen creer que están bien, pero son personas que están realmente mal. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de creer muchas cosas que nos hablan, ¿verdad? Mucha gente va a venir con palabras muy bonitas, pero son engañadores. Amén. Son personas que engañan, son personas que mienten y son personas que se las van a llevar a usted rodadas, ¿verdad? Completa. Voy a limpiar aquí un momentito. Ahí se va a ver donde estoy limpiando ahora. Entonces, esas personas tienen espíritus contrarios completamente a lo que Dios nos da a nosotros. ¿Y qué pasa si no estamos bien agarrados de Dios? Esos espíritus contrarios, esos demonios, ¿qué van a hacer? Burlarse de nosotros. Se van a burlar de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a creer todo lo que ellos digan. Entonces ya va a ser peor, ¿verdad? Porque nosotros vamos a creer cosas que lo que quieren es venir más bien a dañarnos, a tirarnos, a frustrarnos. Entonces tenemos que estar muy parados en la brecha. Estuvimos hablando de segunda de Pedro del 2 a 1, del 2 del 1 al 22 y que vamos a ver este pasaje. A ver, vamos a ver este pasaje. Vamos a seguir viendo Biblia porque eso es lo más importante. No es lo que yo quiera decir o como yo lo quiera decir. Es lo que el Eterno quiere mostrarnos. Amén. De hecho, lean el Salmo 144 ahora, porque el Señor me lo dio ahora en una reunión que tuvimos de intercesión. Y me habló de ese salmo que es hermoso. Vamos a ver, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, del 1 al 22 dice: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Yeshua, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida, debido a la justicia e imparcialidad de Yeshua, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz en medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Yeshua nuestro Señor. ¿Saben? No. Estoy mal. Es en el 2. Aquí está. Es en el 2, con razón no me sonaba. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Quien los compró, estos provocarán su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas
y su vergüenza, inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Se acuerda que estuvimos viendo que por culpa de estos falsos profetas, de esos falsos maestros, muchas personas se van al mundo? Dejan de creer y creen que todo el mundo es igual. Y en la mínima cosa, están pensando que ya van a actuar como los demás que le hicieron daño. Entonces dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades. Hay muchos que van a creer lo que ellos dicen. Van a haber muchos que van a creerle más a lo que dice un falso profeta que lo que dice la palabra. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tarda en llegar. Vea que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué tipos de hijos de Dios? Ahí lo está diciendo muy claro. ¿De cuáles tipos de hijos de Dios están hablando? A ver si me están entendiendo. A ver, alguien que me levante la manita. Está hablando de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios que anda por ahí. ¿De quién está hablando? Amalia. Pastora, de los falsos maestros. De los falsos maestros. Sí, maestros, pastores, evangélicos, falsos profetas. Exactamente. De eso es que está hablando. Está hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. ¿Y quiénes son ellos? ¿No dicen decir ser hijos de Dios? ¿No van a la iglesia? ¿Ah? Tal vez hasta diezman, ofrendan, hacen liberaciones. Pero sí, amén. Están confundidos, poseídos. Amén. Pastora, bendiciones. Eso amén. Se puede decir como los falsos servidores. Falsos servidores también. Falsos hijos de Dios. O sea, hay gente que porque usted no hace lo que ellos dicen, entonces también los acusan como falsos. También ahí hay que tener mucho cuidado para ver hasta dónde realmente son falsos, ¿verdad? Porque hay unos que lo que no les gustan es que les digan la verdad. Entonces más bien después van y hablan mal de aquella persona porque los confrontaron. Amén. Sadie. Más que duro caso, porque digamos, los de la sinagoga enseñaban de una forma y Jesús vino y enseñó de una forma muy diferente y muchos iban a decir que Jesús era un falso profeta, por eso es que lo querían matar, porque Jesús enseñaba de una manera muy diferente. Digámosle, no es que, y no todas las personas tienen, pues, digamos, usted habla con diferentes tipos de personas y al ver de un versículo bíblico, las diferentes personas van a entenderlo de manera diferente a su conveniencia. Exacto. Entonces, no es que porque, digámosle, si a mí usted me dice, como la vez pasada estaba hablando yo con el pastor Enrique, y el pastor Enrique me decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que se tiene que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En ninguna parte de la Biblia lo dice, que uno tiene que bautizar en nombre de las tres personas. Juan el Bautista bautizaba en el nombre de Dios. Y cuando bautizó a Jesús, no lo bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son tal vez no es que sean malos maestros, sino es que les enseñaron a ellos de manera diferente y ellos enseñan de otras formas, o otros conceptos de pensamiento, digo yo. Sí, y cuando usted dice eso, la que está mal es la otra persona. Por eso le digo que también hay que tener mucho cuidado de no caer uno en esto, ¿verdad? De que a uno le van a enseñar algo. Yo soy de las personas que a mí me gusta mucho oír a todos, aprender. O sea, a mí siempre, yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo, o sea, yo era una sed por la palabra y puro Sadie tiene cuadernos de cuadernos.
donde escribí todo, y yo era igual, yo escribía y sacaba y me metía y ponía y era aquello, ¿verdad? Y entonces, eso es tenerse de la palabra, y hoy lo hablaba ahora con los intercesores, que a veces la gente no se conecta levantando al caído un sábado, porque se enseñan muchas cosas que se han enseñado mal. No porque nosotros seamos perfectos, no. Es que viene desde Israel, es una enseñanza que viene desde Israel. No es que está mal, es que nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque venía desde la religión tradicional. Y el mismo evangélico vino y tomó las enseñanzas tradicionales y no estudiaron realmente como eran, sino que siguieron con lo mismo. Siguieron con el mismo tipo de enseñanza. Y después dijeron que no, que ellos estaban haciendo bien. Entonces ahora que está saliendo tantos rollos del Mar Muerto de Israel y tantas enseñanzas que han estado saliendo, rollos que estaban escondidos, es más, en el río Éufrates hay cuevas donde también están sacando rollos, amados. Es algo impresionante lo que Dios está haciendo ahorita. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado al abrirnos, porque tenemos que ser celosos de la presencia de Dios. Pero van a llegar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, Ve aquel que decía que era Jesús. Aquel hombre que decía que era Jesús. Ahora ya no es él, sino que es la esposa. Vea usted cuántas personas se han matado por culpa de una mala enseñanza y se han muerto congregaciones enteras. Vea usted. Y vea usted lo que pasa también. Si usted enseña de una forma diferente, entonces el que no sabe es usted. Y lo acusan de ser una secta, de ser un montón de cosas. Porque usted está enseñando cómo son las cosas. Entonces la gente se enoja, se frustra, ¿verdad? Entonces hay que también tener cuidado con esto. Lucrecia, que levantó la manita también. Sí, bueno, la hermana dice que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en San Mateo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, ahí esa parte sí lo dice. Que vayamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dependiendo de la traducción, ¿verdad? Porque la traducción hebrea se dice diferente. Entonces es que no la tengo aquí a mano ahorita. Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Sino que hay enseñanzas completamente cambiadas, o sea, completamente diferentes a lo que es. ¿Y qué es lo que pasa? Que se confunden. Amén. Rocío. Que hace muchos años que había un señor, bueno, yo creo que ya murió, que se hizo pasar por Jesucristo, ¿se acuerdan? Ajá, que estoy hablando yo. Que hizo marcar a mucha gente con el 666. Ajá, hasta los hizo marcar. De hecho, cuando yo me acuerdo que yo fui a renovar licencia, uno de esos muchachos en donde uno iba a tomarse la foto, tenía las fotos de ese hombre y tenía en la mano marcado el 666. Y mucha gente de esos se marcaron por orden de él, por seguir a ese señor, ¿verdad? Y mucha gente hasta se suicidó también. Sí. Y ese hombre también murió, si no me equivoco. Murió, sí, también murió. Entonces, ok, estamos hablando de ese tipo de persona. Entonces dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios les condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Por qué estaban condenados? Porque Dios los condenó. A ver quién me contesta. ¿Por qué dice que Dios los condenó desde hace mucho? A ver. Amalia. Bendiciones, mi amor, qué bueno. Levanta la manita. Amalia.
Ok. ¿Me oye? Ahora sí, mi amor, ahora sí. Dios los bendiga a todos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Pues porque a Dios no le gusta la mentira, ellos están mintiendo. Amén, Amalia. Por eso Dios los condenó, porque estaban con mentiras. Exactamente. Y algo muy importante, ¿qué conoce el Señor de cada uno de nosotros? La intención del corazón. El corazón. Nuestras intenciones, ¿verdad? Las intenciones. Porque ya Dios sabe cuál es la intención del corazón de aquella persona. Jessica. Sí, pastor, el pasaje que usted estaba leyendo ahí, que es el 3, ¿verdad? Ajá. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ajá. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ve, esa todavía lo dice diferente. Por eso es bueno estudiar la palabra con 3 Biblias mínimo, ¿verdad? Con 3 Biblias mínimo, porque así vamos entendiendo más el contexto. Amén. Entonces, ellos ya Dios los había condenado. Si están condenados, son hijos de Dios realmente. Y están adelante. No, Pero ya, ¿su corazón dónde estaba? Amalia, ¿dónde estaba el corazón de esos hijos de Dios que dicen ahí? Supuestamente. De la maldad. De la maldad. Del dinero. pasaron a ser hijos de Satanás. Pasaron a ser hijos de Satanás. De que la hijos palabra de era Dios. fingida, pastora, dice ahí que la palabra era fingida. Imagínense, la palabra era fingida. Y están predicando y están haciendo milagros y están pasando un montón de cosas al frente y la gente cree, ¿verdad? Uno ve el negocio, ay, amados, es que uno a veces ¿verdad? Uno como que le da de todo porque de hecho uno conoce personas que están haciendo negocios con esas cosas y qué miedo, porque que Dios conozca mi corazón realmente, ¿verdad? Porque, que yo le pido a Dios que mi corazón nunca sea torcido, ¿verdad? No, jamás. No. Ayer hablábamos de que le teníamos más temor y yo les decía, a mí lo que más temor me da en esta vida es apartarme de Dios. Eso es lo que más temor me da. Eso es a lo que más miedo le tengo. Amén, amén. Amén. Dice en el 4, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de la familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios los protegió cuando destruyó y con gran diluvio al mundo de lo que vivían sin Dios. Tiempo después, imagínense, Noé, eso ya lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Estoy repasando. Noé conociendo el poder de Dios, que en aquel tiempo ni llovía, empezando por ahí. Dicen que la lluvia venía como un vapor, de abajo hacia arriba. Así era como se alimentaban las plantas y todo. Pero no caía lluvia. Del cielo no caía agua. Por eso decían que Noé estaba loco. Porque ellos jamás se imaginaban cómo era que decía Noé que se iba a inundar la tierra. Porque no llovía. Entonces, aún Noé, viendo el poder de Dios, Dios lo salva, Dios le da todo y le da la bendición de tener un viñedo. Y con ese viñedo, ¿qué hizo? Se emborrachó. Conociendo el poder de Dios. O sea, dicen que fueron 100 años más o menos para él cumplir el propósito de Dios. Y al final, ¿qué hizo? Pecó. Qué tremendo, ¿verdad? Conociendo a Dios. O sea, Dios le habló a Noé. Lo trataron de todo, de loco y todo, no le creían. ¿Y qué hizo Noé? Cuando Dios lo salvó. Ayer veníamos hablando sobre eso. Que uno dice, qué extraño. Dios saca a una persona de un hospital. La sana de cáncer. Lo sana, lo libera de un montón de cosas. Y al final, ¿qué es lo que hace? Reprocharle a Dios cosas. Al final lo que hace es reprocharle a Dios cosas.
en lugar de darle gracias. ¿Por qué? Porque el ser humano es malagradecido. ¿Cómo pretendemos nosotros que alguien nos agradezca a nosotros un favor, amados? Por Dios. Cuando usted haga algo, hágalo de corazón, no para que nadie se lo agradezca. Porque si no se lo agradecen al Eterno, menos lo van a agradecer a nosotros. Imagínense, es que jamás de los jamases, o sea, no esperemos nunca nada de nadie. Porque el hombre, el ser humano, por naturaleza está lleno de maldad. O si no, Adán y Eva no hubieran pecado. Porque por más tentación que le hubiera hecho la serpiente, Satanás, no hubieran caído. Pero ya venimos con la iniquidad, con el pecado y con la rebelión. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos fuertes del Señor. Y dice, y en el tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso, por ejemplo, de las que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que le rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantienen castigados a los perversos, hasta el día del juicio final. El tratar de particular severidad de lo que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas, arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en el poder y la fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, se burlan de lo que no entienden, e igual que los animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado, y a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pactos de Balaam, hijo de Beor, al quien le encantaba ganar dinero haciendo mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con su voz humana. Esos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que se lleva por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alarde, tanto que sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado, y los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Yeshua, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizados por el pecado, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y en lugar de rechazar el mandato que se le dio de vivir en una vida santa.
demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y el otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Ok, de ese tipo de persona es que estamos hablando, ¿verdad? De ese tipo de personas es que estamos hablando. De esas personas que muestran una cara, pero son otra completamente diferente. Ya fuera, ya aparte, son otras personas completamente. Amén. Entonces, hasta aquí estamos claros. Amén. Eso es parte del repaso. La cita es Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Y ahora vamos a ir a Efesios 10. Con mucho gusto, mi amor. Efesios 10. Sujei. Efesios Efesios 6. 6. 6, perdón. Efesios 6, 10. Gracias, madre. Efesios 6, y lo tengo que Pastora, hacer. una pregunta. El segundo de San Juan 2 es de la clase Anterior. Sí, es correcto. Igual la apuntamos en esta clase, en la 6.2. Ajá, igual lo apuntan porque es muy importante. Ok. Sí, eso es muy, muy importante tenerlo ahí presente. Ojalá que la tengan ahí guardadita por cualquier cosa, ¿verdad? Porque Pastora, pero no es Pedro. Segunda de Pedro. Es que la hermana acaba de decir Juan, entonces por eso me enredó. No, Segunda de Pedro 2. Pedro. Sujei, es que usted tenía primera de Juan 4, del 1 al 4 al 6, y segunda de Pedro del 2 al 1 al 22. En la clase pasada, la última. No, pongan Segunda de Pedro 2. Efesios 10 también está en la clase pasada, pastora. Sí, aquí vamos. Vamos a ver varios pasajes que hemos visto, ¿verdad? Porque vamos a analizarlo. Segunda de Pedro 2 es el que acabo de hablar. Segunda de Pedro 2. Entonces dice, vamos a Efesios 10. Y dice, y toda la armadura de Dios. Ese lo estuvimos viendo. Y dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amén. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amén. Dice, en el versículo 20, vamos a ir al 20. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo sigo hablando de Él con valentía como debo de hacerlo. Vamos a ir al 19 primero. Y oren también por mí y pídanle a Dios que me den las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para los judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando ese mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo de hacerlo. Vamos a ir a Mateo 7, 23. Sujei, Efesios y Mateo es de esta clase, de la 6.2. Sí, ya estoy en la clase 6.2. Ok, espere para ver que aquí se me hizo. Mateo 7. Mateo 7, 23. Mateo 7, 23. Ok. Sujei, disculpe, Efesios llega hasta el 6, ¿verdad? Sí, Efesios 6, 10. Ah, ok. Efesios 6, 10.
Ok, y después Mateo 7:23. Vamos a hablar de Judas. Judas, ¿quién fue Judas? A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice quién fue Judas? A ver, ¿quién fue Judas? Aurora. Que traicionó a Jesús. El que traicionó a Jesús. ¿Quién era Judas? Uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos. Ok. ¿Qué hacía Judas? Administraba, creo que el dinero, si no me equivoco. Ok. Era el tesorero. Era el tesorero. ¿Y con quién caminaba Judas? Jesús. Caminaba con Yeshua. Ok. ¿Qué hizo Judas? ¿Por qué es conocido Judas? ¿Porque caminaba con Jesús o por lo que Judas hizo? Por lo que Por Judas hizo. lo que él hizo. Era ladrón, era ladrón. Era un ladrón. Ok. Se habla más de lo que hacía antes cuando caminaba con Jesús que lo que hizo con Jesús después. ¿Se habla más de lo que hizo con Jesús? No. ¿O se habla más de lo que le hizo a Jesús? Se habla más le de hizo. De lo que le hizo a Jesús. Ok. Se Entonces, habla más de la traición que le hizo a Jesús que lo que él hizo con Jesús. ok. Traición. Entonces vamos a ver aquí. Dice que, bueno, ok, vimos aquí en 2 de Pedro 2 que hablaba de los falsos profetas, ¿verdad? Dice que ellos por un tiempo abandonaron la corrupción del mundo y conocieron intelectualmente a nuestro Señor Yeshua. Por lo general, porque una persona se hace pastor o se hace profeta o se hace evangelista, o lo que el ministerio que tenga. Por un llamado. Por un llamado, exactamente. ¿Qué hicieron en el llamado? Estudiar para hacerse profeta, o digamos pastor. Ok, eso fue parte. Pero ¿qué hicieron ellos para ser hijos de Dios? Él los buscó, Jesús los eligió. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos nosotros para llegar a ser hijos de Dios? Aceptar a Cristo. Aceptar a Yeshua. Aceptar a Jesús y Yeshua. arrepentirme de mi mal camino. Exactamente. Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Qué hizo Judas? Aceptó a Jesús. Aceptó a Jesús. Caminó con Jesús. ¿Qué hizo Judas? ¿Me están entendiendo? O sea, muchos aceptan a Jesús, muchos caminan, muchos lo honran, pero dice que su corazón Está lejos. está lejos. Está lejos. Por eso dicen, muchos llegarán y dirán, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre. ¿Qué hizo Judas? Amalia. Amalia. Se me fue. Dice, Yo lo que veo es que Judas caminó a la sombra de Yeshua, pero no aprendió nada de él. Hizo todo lo contrario, todo lo negativo. Entonces, de nada le sirvió tanto aprendizaje si nunca lo aplicó. amén. ¿Ve? Eso es así, exactamente. María José. Bueno, yo opino que sí lo aprendió, conocía la verdad, pero no la aplicó. También es otra opción. Amalia. Él pues lo traicionó a Jesús por plata. Él le gustó más el dinero. La avaricia, ¿verdad? Elena. Ajá. Bueno, yo pienso que Judas sí hizo parte de las cosas que con Jesús y caminó con Yeshua y todo, pero también él tenía un propósito, aparte de su ambición y todo eso, ya Dios lo tenía apartado, hubiera sido él o cualquier otro de los discípulos, un propósito para que el Señor Yeshua fuera a la cruz, para que nosotros fuéramos salvos. Alguien tenía que traicionarlo, alguien tenía que ser, y le tocó a Judas, como cada uno tenía un propósito. Eso lo había dado Es mi yo. opinión. Eso yo creo que lo había dado en la clase de sanidad interior. No me acuerdo si fue en consejería que habíamos estado. En sanidad interior fue
que estuvimos hablando sobre Judas. Amén. Eso es buenísimo lo que acaba de decir Elena. Mari, Sí, me parece que ya él estaba elegido para que el demonio le entrara, también, para poder cumplir el propósito de Jesús. también, pero también vamos a poner el ejemplo que dijeron todos antes también, ¿verdad? Porque dice dice que por un tiempo, esto que habla de los profetas anteriores, dice, está hablando de los falsos profetas. Ellos por tiempo abandonan la corrupción del mundo y conocieron intelectualmente a nuestro Yeshua, pero luego vuelven al mundo en un estado peor que el primero. Ese fue Amén. el caso de Judas Iscariote. Él conoció intelectualmente a Yeshua, mas su corazón jamás fue regenerado. O sea, este es un análisis de lo que, no del propósito, sino de lo que pasó en ese momento. Elena. En caso de Judas, porque Judas hizo ir para atrás hasta que él vendió al Señor, evidentemente porque había un propósito de Judas, ¿verdad? Sí. Al principio él tenía ideas de revolución, de que Yeshua lo que entrara por las almas, que quería que matara a los romanos, todo el rollo ese que él, al principio él era como un romántico, como un rebelde, ¿verdad? Después se hizo partícipe de los discípulos, caminó con ellos, aprendió con ellos. Lo que las enseñanzas no le llegaron, como dijo por ahí dice ahorita. Pero ya él tenía un propósito porque yo lo tenía apartado ya. Entonces su estado fue peor porque él ya cayó en la ambición, lo entregó al fariseo, al Sanedrín, y al final, ¿qué pasó? La conciencia misma, el diablo llegó a la horca, porque fue el diablo que lo iba a matar, a cometer suicidio, porque la conciencia le removió. Aparte de eso, el diablo lo quería para eso. Así de sencillo. Así es. Y sabemos, solo Dios en su misericordia sabe dónde está Judas, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice que él conoció intelectualmente a Yeshua. ¿Cuántos de nosotros conocemos intelectualmente a Yeshua? O sea, hemos llevado teología, hemos llevado todas las guías que existen, ¿verdad? Todo lo que existe, pero no lo conocemos. Nuestro corazón está muy lejos realmente. Nuestra mente está muy lejos de Dios. Entonces, aquí Judas conoció intelectualmente a Yeshua. Dice que, mas su corazón jamás fue regenerado. Es decir, que nunca fue un verdadero creyente. Aunque tenía que cumplir un propósito, aunque tenía que pasar muchas cosas, pero estamos analizando lo que puede hacer una persona que caminó con Jesús, pero más bien vino y lo vendió y lo traicionó, humanamente. Amén, humanamente. Es decir, nunca fue un verdadero creyente. Se apartó por un tiempo de la corrupción del mundo, pero la corrupción seguía dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a caer? En lo que era una debilidad para nosotros. ¿Cuál era la debilidad de Judas? ¿Y cuál fue el pecado en el que cayó? ¿Ya? ¿Cuál era su debilidad? ¿Y cuál es en lo que Satanás usted lo persigue para que usted caiga? Lucrecia. Pastora, bueno, quiero leer Gálatas 1 al 6, donde dice, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, esas personas conocían de Cristo, pero se alejaron, ¿verdad? Y acerca de eso que dicen de Judas, yo creo que Judas sí caminó con Cristo y estuvo con Cristo, pero su corazón no estaba realmente en el Señor, porque si no, no lo hubiera traicionado. Igual esas personas, como dice usted, pastora, que conocieron del Señor, conocieron al Señor, lo buscaron y todo, pero se alejaron, porque dentro de ellos nunca conocieron a Cristo de verdad. Digamos, hay muchas personas que vamos a la iglesia, a diferentes tipos de iglesias donde nos hablan de Cristo,
pero de verdad no han conocido a Cristo, en serio, no han tenido una comunión con Cristo, de verdad, una intimidad, ¿verdad? Porque solamente el evangélico no es solo ir a la iglesia, sino la intimidad que usted tenga con Cristo directamente. Y yo creo que una persona con una intimidad de Cristo jamás lo hubiera traicionado, aunque, lo digo, a veces nosotros mismos también hemos traicionado a Cristo diferente, cuando caemos en algunas cosas que no debiéramos de caer, ¿verdad? Cuando viene Satanás y nos zarandea de una forma a nosotros también, en otra forma, no como falsos profetas, ¿verdad? Pero si no, digamos que uno cae en las redes de Satanás y el diablo lo engaña a uno y lo envuelve y uno cae, pero Cristo es tan grande su misericordia que nos vuelve a levantar, ¿verdad? Amén. Y yo pienso así, pastora. Así es. Yo viera que yo soy muy defensora de Judas, ¿verdad? Pero, o sea, analizando esto, o sea, es analizar un ser humano que ha estado, tratando de luchar con todos los placeres del mundo. Amén. No es fácil servirle a Dios y estar con Dios y hacer las cosas como Dios nos pide, no es fácil, ¿verdad? Porque todos fallamos, todos. Esta clase es para todos nosotros. Hoy hablaba con Jairo, el esposo de Sadie, y me decía, Paz, es que cuando un predicador predica, por lo general predica para sí mismo. Le digo, sí, claro. Uno tiene que preparar una prédica y lo primero que uno hace es predicarse, ¿verdad? Dios hablándole a uno, es lo primero. Zulema, pastora Zulema. Bueno, Dios les bendiga a todos. Para agregar un poquito a todo el comentario que estaba escuchando, Elena mencionó el propósito del Padre, que habían Judas, era necesario. Si no hay un Judas, no hay gloria. Es una parte muy importante para todos. Y muchas veces señalamos a Judas, lo vendió, qué bárbaro Judas, vendió a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también hemos traicionado a Jesús? También es para mí, y esto es lo que yo tengo que aprender. No fijarme quién es, sino qué estoy haciendo yo. Exactamente, de hecho, esa clase es eso, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal? ¿Verdad? Porque siempre va a haber un propósito. Recuerden algo que yo siempre les he enseñado, que todo lo que el enemigo trama para mal, al final Dios lo usa para bien. Pero estamos hablando de esa gente que va a la iglesia y tiene una doble vida también, una doble moral. Estamos tomando a Judas como ejemplo, pero es el ejemplo de lo que hay dentro de las congregaciones de personas poseídas por los demonios, que dicen ser hijos de Dios, pero al final nunca llegaron a serlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba muy lejos. Pastora Aurora. Pastora, si decimos que esa persona fue poseída, pero que estaba muy lejos del Señor, entonces quiere decir que, o sea, estaba dentro de una congregación o está dentro de una congregación, es poseída, pero no es una hija de Dios. Por lo tanto, yo diría entonces que no, o sea, no es poseído por los demonios, un hijo de Dios, porque el que fue poseído es el que está a medias o el que va a la congregación prácticamente por ir, porque ya es una costumbre o porque lo llevan, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que un verdadero cristiano no sería poseído por los demonios. ¿Por qué? Porque si está firme, claro que peca, pero no es un practicante del pecado, simplemente cometió en ese momento el error. Por eso dice que nosotros no somos ya pecadores. ¿Por qué? Porque no estamos practicando, o sea, ya no es una práctica el pecado en nosotros. Entonces, igual digamos como el mismo Job, Job estaba cerca del Señor, pero ¿qué dice luego él? Que de a oídas apenas era que lo había oído, ¿verdad? Entonces, cuando la persona está firme, cuando la persona de verdad puede decir que es un hijo de Dios, entonces pienso que no puede ser poseído. ¿Qué hubo en Job? En Job hubo una guerra, una lucha espiritual fuerte, ¿verdad? No creo que haya sido una posesión, ¿verdad? Completa, sino una influencia, una prueba, que es muy diferente a esto. O sea, está la prueba
está el pecado, está la formación, o sea, hay muchas formas. Aquí estamos hablando del que, digamos, va a la iglesia y después sale y toma. Va a la iglesia y se va con una mujer. Va a la iglesia y después anda hablando vulgaridades. O sea, ese tipo de personas que tienen una doble vida. ¿Por qué? Porque yo he visto en gente amar a Dios y tener una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque tal vez entró ira en su corazón, porque tal vez entró dolor, porque entró luto, porque hubo enojo. Entonces ahí se abrió una puerta y entró un demonio. Pero está el que ya está poseído, está ahí y está engañando. Está el que le sirve a Dios, está poseído y está engañando, está haciendo negocio. ¿Me da a entender? Que están, saben la palabra, pero no conocen al Dios vivo. O sea, no le temen al Dios vivo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos algo malo y usted siente cuando algo en usted no está bien. O sea, yo siento cuando viene algo ¡fium! Y entra en mí, yo inmediatamente, amado, yo empiezo a sentir algo que no está en mí, o sea, que no es mío. Yo inmediatamente digo, no, ¿qué está pasando aquí? Este comportamiento no es mío. Puede ser una influencia, puede ser una posesión, pero inmediatamente yo reprendo en el nombre de Yeshua, Padre, todo lo que haya entrado en mí, toda contaminación, ahora es cancelada y anulado. Reprendo a los demonios y les niego todo permiso y toda autorización en mi cuerpo. Y les digo de una vez que sean ilegales. Ya, porque un demonio no puede estar en un cuerpo de un hijo de Dios verdadero, porque está ilegalmente. Ellos van a tratar, van a venir, van a entrar, van a querer, pero está en usted. Si usted lo deja ahí y empieza a alimentarlo, y empieza a alimentarlo, y viene el odio, viene el celo, viene la ira, viene un montón de cosas, y usted empieza a alimentarlo. Sí, este demonio tiene razón, claro, tiene razón, y empieza a alimentarlo. Y no, y entonces ¿para qué? Entonces me voy a tomar un whisky, y mañana me tomo otro whisky, y después me tomo 3 whisky, y después me tomo 5 whisky, y volví a caer, y volví a caer. Ahí vino la posesión nuevamente, porque empezó. Pero hay gente que está dentro de la iglesia y nunca cambió y engañó. Eso es muy diferente. Hay gente que está y que ha dicho que está y nunca cambió. Su corazón está muy lejos de Dios. Y la palabra es muy clara, sumamente clara. Entonces dice que se apartó por un tiempo de la corrupción del mundo, pero la corrupción seguía dentro de su corazón no regenerado. Por un tiempo disfrutó de la gracia especial de estar rodeado de los santos y disfrutó de la compañía de Yeshua. Pero Jesús nunca estuvo como Señor en su corazón. Participó de la obra misionera y en el nombre de Jesús echó fuera demonios. Y cuando salió, dice, el Señor le dirá, nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por algo Dios está hablando de este tipo de hombre. Por algo Dios está hablando de este tipo de mujer. De los engañadores, de los que dicen mentiras y de los que engañan. Hay gente que usted, amado, yo conozco pastores y profetas. Y conozco profetas que más de profetas son brujos, son adivinos. Y la gente va, amén, tóqueme la cabeza, ore por mí, vea. Y sin saber quién es. Había un hombre, yo estaba en una iglesia, y había un hombre que era muy grande, muy gordote, muy grandototote. Y él llegó y envolvió al pastor de una manera, y en eso estábamos en un retiro de líderes. Y este hombre donde se viene para donde mí, yo dije, la sangre de Yeshua, Padre, tú me cubres. Y no permita, Señor, que este hombre, yo cierro toda puerta. Yo pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Pero porque yo sabía lo que este hombre traía, ¿verdad? Y yo, Padre Celestial, perdóname, Señor, si he pecado ahorita, antes, después. Pero perdóname desde ya y cierro todas las puertas y todo. Cuando este hombre se me acerca, yo siento una mano gigante encima mía. De por sí él era muy grande. Una mano gigante encima mío.
Pero yo dije, pero es que uno a veces vea, le falta conocimiento, amados. Hay que tener un cuidado. Porque ¿qué hace uno cuando un profeta viene donde uno? ¿Qué es lo primero que uno hace? Yo me voy para donde usted y yo le pongo la mano. O sea, yo le pongo la mano, ¿a quién? A Lucrecia. Yo le pongo la mano encima, Lucrecia. ¿Qué hace usted? ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando yo le pongo la mano encima? Quedarme quedito, pastora, para que usted ore por mí. ¿Y qué más? Por lo general, ¿qué hacemos? Y a lo que me diga, digo amén, amén. No. Por lo general, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Los cubrimos. Cerramos los ojos y dejamos que aquel siervo de Dios venga a tocarnos. Y nosotros no podemos cerrar los ojos. Usted, un profeta, tiene que verlo face to face. Cara a cara, de una vez. A ver, lo que usted me va a decir es verdad. Vamos a ver. Y la cosa es que este hombre se viene para donde mí y yo como babosa, ¿verdad? Como tontita para otros países. Cierro los ojos. Y en eso digo yo, porque yo tengo los ojos cerrados y yo tengo que verlo. ¿Qué me pasa? Y abro los ojos y él no me había tocado. Él pasó directo, pero yo sentí una mano gigante que venía para donde mí. Y él no pudo tocarme. Al tiempo nos damos cuenta que este hombre era un estafador, que hasta edificios en San José Torres había comprado robando. Y andaba por todas las iglesias viendo a ver cuál ricachón le robaba. De esto es lo que está hablando la palabra, de este tipo de hombre, de ese tipo de persona, que son engañadores. Se engañan a sí mismos, engañan a las personas, pero al Eterno nadie lo engaña, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para señalar, pero Dios sí conoce el corazón mío. Dios conoce el corazón de ustedes. Y Dios sabe lo que hacen bueno y lo que hacen malo. Dios sabe quién es su Sujei en realidad. Dios me conoce a mí. Si Él me formó. Si Él está en mi vida siempre. Si yo a Dios no lo puedo burlar. ¿Que tienen su paga? La tienen. La tienen, porque con Dios no se juega. Ok, voy a ir en orden. Estas clases son muy fuertes, amados. Son fuertes. Sí, amén. O sea, son fuertes. Pastora Zulema, que levantó primero. Y amén. Amada, voy a tres puntitos así como rápidos. Bueno, sobre el enojo. La palabra ya a nosotros nos habló. Jesús nos dijo, airados pero no pequeños. Puede haber un enojo con dominio. Por eso todos los días tenemos que reconocer que fallamos. Exacto. Todos los días tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor, porque no podemos nosotros contar que somos perfectos. Perfectos aquí no hay ninguno, para no darle cabida a ningún demonio. Que nos vamos a enojar si en el trabajo no te gustó lo que te hicieron, de alguna manera, con dominio. Número 2, muy acostumbrado. Es que una mentira no es mala. Yo voy a hablar de lo que Dios me ha permitido en liberación. Y se manifiesta un demonio de mentira. Y empieza a ver de qué manera confunde la liberación. Y era un bandido demonio de mentira. Tan fácil. Todo el cristiano practica. Es una mentira. Hay mentira blanca. No hay mentiras blancas. Pecado es pecado. Y de esto tenemos que tener cuidado. Número 3. Doy gracias a Dios porque cuando Dios me enseña algo nuevo en mis 20 algo de años que Dios me ha permitido estar siendo discipulada en este tiempo que Dios me lleva, hubo un pastor que me enseñó algo nuevo. ¿Y qué fue, hermana Zulema? La pastora dijo ahorita, el tiempo profético es un tiempo de mucho cuidado. El pastor Enrique nos enseñó que ahorita, dentro de las iglesias,
Los mismos pastores practican la brujería. Los mismos profetas llevan la adivinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Discernimiento. Mejor tenga cuidado, métase con el Señor y hable con el Señor. Porque ahorita no se deje ministrar la cabeza ni acepte todo lo que viene. Tenemos que tener mucho cuidado porque las iglesias están llenas de adivinación. Tenemos que tener este cuidado. Y doy gracias a Dios porque en mi vida, por el pastor Enrique, recibí esta enseñanza. Y vivo como el conejito, ¿verdad? Con las orejitas paraditas, para agregar esa parte. Dios les bendiga. Así es. Ahorita tenemos que ser celosos y recelosos, ¿verdad? Chloe! ¡Ya, Jessica! ¡Jessica! Vamos a ver quién iba. Va Sadie. Más, dos puntos que me parecieron interesantes. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Cuando venía Judas a entregarlo. Eso está en Mateo 26, el 50. Jesús le dijo amigo a Judas. Y era amigo de Jesús. Jesús no le dijo amigo a cualquiera. Bueno, y el muchacho Pedro, Jesús le preguntó, ¿quién ustedes creen que soy? Y tú eres el maestro. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso te fue revelado por el Espíritu, le dijo Jesús, estoy parafraseando. Pero momentos después, Jesús le dijo, yo tengo que irme. Y él le dijo, no lo hagas. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces Jesús, Pedro en un momento había sido exaltado por el Señor y en otro lo había avergonzado porque le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Entonces entre los mismos discípulos se conoce que sí puede ser poseído un cristiano. Eso. Y con esto que estaba diciendo usted, yo conozco pastores que dicen, no sea religioso, tómese una cerveza. No sea religioso, o sea, nosotros somos hijos de Dios, pero no sea religioso, porque yo lo he vivido. Porque, o sea, no sé hasta dónde, ¿verdad? Pero digámosle, para mí tomarme una cerveza tenga cuidado porque el enemigo la puede zarandear. Pero no para todos es lo mismo. Hay quienes pueden tomarse una copa de vino y hay quienes no deberíamos de hacerlo porque nos revienta Satanás. Así es. Y vamos a ver aquí. Durante el tiempo que estuvo aquí, los protegía con el poder del nombre que me dices. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va a camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti mientras estuve con ellos, y en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y en el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad y enséñatele tu palabra, la cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda ser santo. Espera para ver, este era Juan, es que aquí está Juan 17, 12. En el 12, vamos a ver, Juan, en el 12, 17, y hazlo santo, qué raro, no me sale aquí, que busqué aquí, Juan, porque es que dice, y cuando estaban con ellos los guardaba en tu nombre, y en el nombre que me dices, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición. O sea que así fue como fue llamado Judas, ¿verdad? El hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahí se tenía que cumplir un propósito, pero no estamos hablando de ese propósito.
sino estamos hablando de la doble moral y de la doble cara, ¿verdad? No voy a entrar mucho en la parte de Judas porque, como le digo, yo soy defensora de Judas, pero es la parte que tengo que enseñar. Entonces, ok, aquí dice que esto es lo que la mayoría de defensores de la moderna guerra espiritual quieren que haga, que acomodemos la Biblia a lo que ellos llaman experiencia válida. Pero ¿qué es una experiencia válida? Si vamos al campo de lo que es científicos, algo será válido si después de seguirle todos los pasos del método científico se demuestra que es algo cierto y verídico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza, bueno, pero enséñeme, bueno, pero dígame, y empiezan a hacer contiendas más si la persona está mal, más si la persona no está bien con el Señor y quieren que usted le diga que lo que está haciendo está bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir el cuestionamiento. La persona poseída va a empezar a decirle a usted, yo no, otro tal vez, pero yo no. ¿Ya? O otras personas van a venir y le van a decir a usted, yo, eso que usted está diciendo no, para usted será malo, pero para mí no. Viene el cuestionamiento, es parte del ser poseído también, ¿verdad? Un cuestionamiento. Entonces dice, nunca que vuelvan, aquí ven la parte muy importante. Ok, estos falsos profetas que vuelven a un estado peor y nunca fueron salvos, fueron nubes sin agua, es decir, espuma más que sustancia. Eran sepulcros blanqueados. Usted hizo que la Biblia habla del sepulcro blanqueado. El sepulcro blanqueado, ¿por qué los judíos pintan de blanco la tumba? Para no hacer creer que nadie era malo, aunque el que esté ahí fuera un asesino. Entonces, sepulcro blanqueado, ¿qué es? Que podemos estar llenos de pecado, de mentira, pero por fuera estamos demostrando otra cosa. Yo tengo una prédica sobre eso. Estamos demostrando completamente lo contrario a lo que nosotros somos. Sepulcros blanqueados. Vamos a ir a Efesios. Efesios 4. Efesios 4, 26. Dice que es muy importante, lo voy a marcar ahí en rojo para que lo vean. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, que es lo que estaba diciendo la pastora Zulema ahorita. No permitan que el sol se ponga mientras sigue enojado. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Verdad? Pero dice en el 28 también, y si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, al fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, Efesios 4:26 al 27 dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigue enojado. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Este pasaje dice que exhorta a los creyentes a evitar la ira pecaminosa. ¿Por qué la ira pecaminosa? Porque cuando usted está enojado piensa hasta en matar.
piensa en destruir. Piensa en hacer daño. Dígame una persona que no está enojada, que no piense tonteras. El problema no es lo que piensa, es lo que dice. Por eso dice que no se ponga el sol. O sea, que no se caliente. En otras palabras. Que no se caliente, que no haga, que no vaya a hacer daño. Cuando yo estoy muy enojada, hermano, yo dejo que pasen las cosas. Y si yo voy a decir algo, mejor, o sea, yo mejor no hablo. Mis hijos saben que cuando yo me quedo callada, mejor déjenme tranquila. Si yo estoy asustada, yo grito, yo pataleo, yo de todo. Pero yo enojada, yo mejor me quedo callada. Yo mejor me meto en mi cuarto, o me meto a orar, o me meto a... porque yo me conozco. Y ayer estábamos hablando en la sanidad interior, que eran nuestros peores defectos, o cuáles son nuestros peores, las debilidades. Y una de las que fue que era mi debilidad, que ya no es, era eso. Pero yo tuve algo que siempre Dios me controló. Siempre Dios me controló. Porque esa ira solo una vez la exploté. Solo una vez y dije, nunca más. Yo no quiero conocer a esa sujei que el diablo quiere hacer. Yo no quiero. Porque yo no quiero perder mi salvación por un enojo. Cuando yo estoy muy enojada, mejor yo no hablo. Mejor a mí me dicen algo, yo mejor ni contesto. ¿Por qué? Porque tal vez voy a ofender. Por eso no se puede poner el sol. No podemos pecar, no podemos dejar que ese carácter, porque eso no es carácter. Carácter es cuando usted domina a su yo interno, cuando usted puede controlarse. No cuando usted está con furia, enojo, con ira. No. ¿Por qué? Porque eso le va a dar cabida al diablo. Y es una puerta que va a entrar demonios. Dice que este pasaje exhorta a los creyentes a evitar la ira pecaminosa, es decir, cuando está dirigida al prójimo. Podemos airarnos en contra de nuestro pecado, pero no en contra del prójimo. Podemos enojarnos con nosotros mismos por las cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Usted vino y usted le falló a Dios y usted inmediatamente, a mí me pasa, yo inmediatamente, yo me enojo y yo le digo, pero sujei, ¿por qué usted hizo esto? Todo traer consecuencias. Yo me predico, yo me regaño, amados. Yo me pego unas regañadas que ustedes vieran. La que más duro se regaña soy yo. Entonces dice, y si nos airamos contra nuestro hermano, estamos dando oportunidad para que el maligno utilice esta debilidad y haga daño a la iglesia. Nuevamente aclaro, este pasaje no habla de posesión demoníaca, pero sí advierte a los creyentes con respecto a las artimañas del maligno. El diablo rápidamente aprovecha la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. Desde el comienzo mismo, el diablo debe de ser resistido. Vamos a ir a Santiago. Yo ahorita les doy la palabra, pero déjenme terminar esto porque si no me enredo. Santiago, ahorita ya les doy otro espacio, amados, porque este tema si no lo terminamos. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Vamos a ir a más arriba, que siempre me gusta ir un pasaje más arriba. A ver qué se me hizo, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito,
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él le da la gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, dice el 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos. Santiago 4. Estoy en el 7, en el 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifíquense en su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. El 9 dice, Santiago 4:9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cuando usted ha pecado y usted realmente quiere arrepentirse, ¿qué está diciendo la palabra? Humíllese delante del Señor y deje sus malos caminos. Eso lo está diciendo aquí. Así que humíllese delante de Dios y resistan. Y resistan al diablo y él huirá. Amén. No debe concederse lugar alguno, ningún punto de apoyo donde colocaron pie. O sea, no hay nada. Amén. Aquí voy a dar un espacio y voy por orden. Vamos a ver, por el orden que yo tengo aquí. María José. En esta parte donde hablamos de Efesios 4:26, de airaos pero no pequéis, ¿verdad? Que no den lugar al diablo. Bueno, usted nos decía que no es algo que tuviera que ver, o bueno, no sé, parafraseando, con el poseído por el enemigo, pero yo creo que sí, porque aquí Dios nos exhorta y nos dice que no abramos esa puerta a la ira, porque si usted abre esa puerta al enemigo y usted se aira y también peca y hace todo lo que no tiene que hacer, entonces usted está permitiéndole al diablo ser usado por él, no solo influenciado, sino también usado. Y podemos decir con esto que seríamos poseídos por el diablo y no por Dios. Ok, ahí qué pasa, está dijo por ahí la ira santa, ¿verdad? A veces está ese enojo con uno mismo, ¿verdad? Que ese es el que yo digo o sea, que no es una posesión, sino que es una corrección. Cuando yo digo, pero yo estoy haciendo esto malo, o sea, ¿qué me está pasando? Sujétese, a ver, haga las cosas bien porque las cosas no están funcionando. No cuando yo tengo una ira, que yo voy y ofendo a una persona, le digo 1000 malas palabras, lo daño y después ya pasó, ya ahí yo peco. Pero si es un enojo, más bien por levantar, por corrección, ahí no hay una posesión. O sea, hay diferentes tipos de enojos, ¿verdad? Hay un enojo porque a veces queremos lo mejor para nosotros. Pero si usted ya va y mata, si usted ya va y daña, si usted apuñala a alguien, si usted le dispara a alguien, si usted ofende a alguien, lógicamente que ahí ya va a estar usted poseído, ¿verdad? Porque ya fue más allá la ira, ya pecó, como dice la palabra, ya pecó. Pero entonces por eso dice, y así, aquí, ¿qué hay que hacer? Humillarse delante del Señor para poder ser perdonados. Somos hijos de Dios. Y una de las formas de ser borrados del libro de la vida, ustedes lo saben cuál es, y es cambiar una sola letra de la palabra de Dios. Por eso a mí, cada vez que yo doy clases los martes y los miércoles, o cuando me toca predicar, amados, para mí es, hasta el día que yo no predico, hasta el día que no doy la enseñanza, o sea, para mí es, me entra una cosa, un susto, un todo, porque es la palabra y yo no quiero ser borrada del libro de la vida por enseñar. Amén. Zulema. Sí, para agregar un poquito, y somos naturales, muchas veces nos ha pasado
yo lo digo por mí, yo no le digo por nadie. Como nos pasa a los que tenemos familia, hijos, esposo, te vino un zafarrancho, lo que llamamos en la casa, pero te toca que predicar la palabra. Bueno, tuvo que tener dominio para no enojarte, pero tenés que ir a predicarle a un pueblo la palabra como que sin nada pasó. Y usted sabe que tiene que estar en el lugar santo. Y usted sabe que los bombardeos que recibió antes de venirse para el altar del Señor, presentar la palabra no fue fácil. Aquí, una de las partes es tener dominio. Eso es lo más bonito. Porque yo he visto personas que han dejado de predicar o hasta de cerrar un culto porque hubo un problema antes de venirse para la celebración de la iglesia. Ahí dejo a la pastora para que nos dé un poquito respecto el ejemplo que necesitamos. Si pasó en la casa, tenemos que hacer la obra del Señor, no podemos incumplirla. Vea, yo les voy a contar algo. El sábado antes de venir yo a la iglesia, bueno, a mí no me tocaba predicar, le tocaba a Enrique, ¿verdad? Le tocaba a Enrique. Pero resulta que yo estoy en la barbería y entra un cliente, ¿verdad? Con un chiquito, entró varias gente, o sea, él venía con varias gente, entonces nosotros pensamos que este señor venía acompañando a otro que ya estaba sentado. Pues resulta que viene mi hijo y le dice, caballero, ¿usted se va a cortar el pelo? Y le dice, sí, los dos, el chiquito y yo, pero el chiquito era solo con tijera, no los barberos, sino yo. Entonces le digo yo, ay, discúlpeme, le digo yo, pero es que yo tengo un compromiso y los sábados yo termino temprano y me tengo que ir. Y yo ya no estoy trabajando. ¿Por qué no me dijo antes? Y se levantó, más furioso, y se fue y tiró la puerta del carro y la esposa se queda así como toda asustada viéndome, como qué vergüenza lo que pasó. Entonces le digo, mi amor, vea, disculpe, pero o sea, es algo que a mí porque yo estaba sentada haciendo cuentas, porque yo tengo que dejar pago a los barberos y todo, y a mi hijo y al barbero, y yo estaba haciendo cuentas y estaba tomándome un poquito de café y pan para poder venir aquí a la reunión y descansando un poquito porque había trabajado mucho. Entonces este hombre se enoja y se va, yo nada más me quedo así y yo, bueno, en eso entonces le digo yo a la esposa, vea, discúlpeme, qué pena, pero es que yo soy pastora y yo tengo que irme para la iglesia en otro momento, pero yo no quería ofenderlo, ¿verdad? Pero claro, en ese momento usted, ¿qué es lo que usted quiere humanamente? Levantarse y, ¿verdad? Porque, o sea, humanamente la verdad es que yo nada más yo me quedo así como, uy, Señor, bendícelo, ¿verdad? Bendícelo, ¿verdad? Y en eso inmediatamente me están escribiendo y me dicen, Sujei, ocupo una cita. Entonces yo le digo, mi amor, le digo yo, bueno, yo ya terminé ahorita y tengo campo hasta el martes. Entonces me dice, pero entonces ¿usted qué se volvió? ¿Una pastora de plata? ¿A usted no le importa la gente? Porque usted me está diciendo que es por la plata. Y yo no había dicho nada. Pero en el momento que me está pasando eso, me está pasando lo del teléfono. Y entonces le pongo yo, perdón, usted lo que quiere es una consejería, porque ella fue clienta mía hace muchos años. Entonces usted lo que quiere es una consejería, con mucho gusto, yo el miércoles la atiendo. Entonces la cosa es que me dice, bueno, el miércoles, el lunes o el martes o el miércoles, pero dígame a qué hora, porque usted no me está diciendo, y ya le había puesto yo, el miércoles a la 1 de la tarde la atiendo. Entonces en ese momento yo vengo para acá, para la iglesia, entonces yo digo, Señor, quita de mí todo aquello que quiera venir y atacarme antes de la reunión. Padre, ayúdame y santifícame. Estamos aquí en la reunión, estamos adorando, amados, y viene el Ministerio de Salud a hacer la toma de sonido porque tenemos una denuncia de un vecino. Entonces, en ese momento, o sea, usted se queda, ¿qué hago? O sea, humanamente usted se frustra. Mentiras que no. Y más yo, o sea, y más yo, que es con lo que lucho. ¿Qué les dije a todos? Hagamos una rueda y vamos a orar. ¿Por qué? Porque yo sabía que todos estábamos frustrados, que todos estábamos enojados en ese momento. Entonces, ¿qué no teníamos que darle? Cabida
al enemigo. No podíamos darle cabida al enemigo. Amén. No podíamos simplemente darle cabida al enemigo. ¿Y qué está hablando este pasaje también? Está hablando del corazón, está hablando de la arrogancia, está hablando del orgullo. Amén, en Santiago. Está hablando de todas estas cosas. Y si yo me devuelvo, todavía dice, vea esto, voy a leer todo Santiago 4. Dice, acérquese más a Dios. Ese es el título que tiene la Biblia mía. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Voy a marcarlo con rojo ese. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta lo matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aunque aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. El 4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, lo está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como lo dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllese delante y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Pero es lo que está diciendo aquí. Vea lo que está diciendo al principio. ¿Qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Otras versiones que dicen de su corazón, ¿verdad? Otras versiones dicen de su corazón. Y desean lo que tienen, entonces traman hasta y matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aunque se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Y desean solamente lo que les dará placer. Amén. Santiago 4. Todo Santiago 4. Después vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, punto 1. Primera de Corintios. 5:5. Sí. Pastora, el pasaje de Santiago 4, todo ese también es para la tarea. Sí, también. Póngamelo ahí porque es importante. Ahí se marcaba más que todo, se me perdió. Santiago 4. Santiago 4:7, pero pónganmelo todo mejor. Pero recálqueme en esa parte de ahí, el 7, ¿verdad? El 7. Ese recálquemelo bien ahí, voy a marcarlo aquí. Dice 1 Corintios 5:5. Entonces deben expulsar a ese hombre
y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Dice, no puede ser tomado como una posesión. O sea, en 1 Corintios 5:5 dice, entonces deben de expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor. Vamos a devolvernos al 3. Y aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre el hombre. En el nombre de Yeshua, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia, y yo estaré presente en el espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo, que el Señor le vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva mesa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces, hay personas que usted las tiene que dejar. Ok, ¿quieren pecar? Vayan, pequen. Vayan, hagan lo que quieran. Vayan. Ustedes se van a encontrar, ya sea con el enemigo o con la mano de Dios. Pero dice que esa persona es una persona que está ahí y que más bien, aquí está diciendo que más bien hay que entregárselo a Satanás. Ya, ok, a mí me ha pasado, amados. Yo con mi hermana, llegó un momento en que yo dije, bueno, Señor, ahí yo se la entregué a Dios. Señor, yo te la entrego. Y si ella se quiere entregar a Satanás, será cuestión de ella. Pero que seas tú cuidándola en todo tiempo y guarda su salvación. O sea, aquí está diciendo que entréguesela a Satanás. Yo a mi hermana, yo le decía, Señor, te la entrego. Padre, pero haz con ella como quieras. Y si Satanás tiene que zarandearla, que la zarandee. Eso sí se lo decía yo a Dios. A los días estaba en mi casa, más bien viendo a ver cómo salía de todo. Hace poco me pasó hablar con una persona y decirle, yo por usted ya no oro más, yo lo suelto, yo lo dejo y no más. Es usted. Anduvo en la calle, hasta moscas le andaban encima, y hace poco vino y me dijo, Paz, ocupo ayuda, ayúdenme. Yo no soy quien para no ayudar a esa persona, pero yo tenía que soltarlo. Y vea que la Biblia lo está diciendo. Yo tenía que soltarlo. ¿Para qué? Porque recordemos que el mismo diablo le sirve a Dios. El mismo diablo le va a servir a Dios. Pero si la persona no quiere, ahí es donde Satanás viene y roba su alma. Pero aún el mismo diablo va a dar, porque él sabe a quién está sirviendo y para quién es esa persona. No se puede desgastar por el que no quiere, exactamente. Segunda de Timoteo. En primera de Timoteo. Aquí ya voy rápido para ir terminando. Primera de Timoteo 1:20. Dice, Himeneo y Alejandro son los dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Otra entrega que se está haciendo. El punto 2, ese era el punto 1. Primera de Corintios 5:5 y primera de Timoteo 1:20. Ahí no se puede ver como una posesión, ¿verdad? Sino ahí se está hablando de entregar. En el punto 2, dice segunda de Timoteo 2:26. Entonces,
entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quiere. Dice que no habla de creyentes nacidos de nuevo. O sea, está hablando de una persona que no conoce de Dios. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Es cuando se convierten. Más bien. Pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quieran. Aquí está hablando de no creyentes, sino del que se está convirtiendo al Señor. No eran creyentes, pero se convierten al Señor. Punto 3. La doctrina de la regeneración y de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente imposibilitan por completo la posesión del creyente. Escuchen esto. La doctrina de la regeneración, o sea, de un cambio, y de la permanencia, una regeneración, un cambio, y permanecer en el Espíritu Santo en el creyente imposibilita por completo una posesión demoníaca. Una persona que está en constante relación con el Espíritu Santo, esas personas que se guardan de una manera, amados, ahí no puede haber una posesión demoníaca. Más bien los demonios le van a huir, van a salir corriendo, porque ya saben que van a venir a enfrentarlo y ya saben que lo van a tentar, lógico, los van a tentar, pero con todo el temor del mundo, porque ellos ya saben quién es esa persona en el Señor. El punto 4. El hombre en Yeshua que ha nacido de nuevo. Vamos a Juan. Juan 3:5. Juan 3:5. Dice, y Yeshua le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Es una nueva creación en Cristo. Aquí está hablando de una persona que se entrega al Señor. Juan 3:5. Segunda de Corintios 5:17. Es parte del cuerpo de Yeshua. Eso es parte del cuerpo de Yeshua. Segunda de Corintios 5:17 es parte del cuerpo de Yeshua. Eso significa que todo el que pertenece a Yeshua se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. Vamos con Efesios 1:23. Efesios 1:23. Ya son las 9, pero necesito terminar aquí. Efesios 1:23. Dice, está sellado por el Espíritu Santo. Está sellado por el Espíritu Santo. Ese mismo es en el 4, ¿verdad? Está sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:23. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Yeshua. Él la completa y la llena. Y también es quien le da la plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Ese es Efesios 23. Volvemos a Primera de Corintios 6:19. Los principados y potestades malignos no pueden separarle del amor de Dios que es en Cristo. Esa es Primera de Corintios. Dice, no se dan cuenta
de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive con ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces aquí ni los principados, ni las potestades, ni las huestes de las tinieblas podrán con esas personas que están guardadas en el Señor. Dice que nada va a poderlos separar del amor de Dios. Nada. Primera de Corintios 6:19. Romanos 8, 38, 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Escuchen esto. Escuchen esto, qué importante. Aquel que está en Él es mucho mayor que el que está en el mundo. Pero aquí dice, ningún poder de las alturas ni de las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Yeshua, nuestro Señor. Primera de Juan, ese apúntenlo bien, Romanos 8, 38, 39, ese póngamelo ahí, y si pueden lo leen. Primera de Juan, Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Ahora sí, punto 5. Todo ese era el punto 4. Vamos con el punto 5. En tal persona no puede morar, en una persona no puede morar un demonio. En esas personas que están tomadas de Dios, así como lo dice la Biblia, de esos que no se mueven para ningún otro lado, que no sean el Señor, en ellas no pueden morar demonios. En esas personas no pueden morar demonios. ¿Que van a venir a atormentarlos? Sí. Pero que la persona le haga caso, no. Punto 6. El Espíritu Santo y un espíritu maligno no pueden compartir el mismo corazón. El Espíritu Santo y un espíritu maligno no pueden compartir un corazón. Por eso tenemos que examinarnos. En esta clase tenemos que examinarnos. ¿De verdad somos hijos de Dios? ¿De verdad estamos haciendo las cosas bien? Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda de Corintios. Pastora, perdón. Primera de Juan 4:4 era del punto 6. Era de, no, 1, 2, 3, 4. Primera de Juan 4:4 era del punto 4. Todos estos, Juan 3:5, Segunda de Corintios 5:17, Efesios 1:23, Primera de Corintios 6:19, Romanos 8:38, 39, Primera de Juan 4:4, todas esas eran del punto 4. Del punto 5 es en una persona que es realmente fiel a Dios no puede morar demonios. Ese es el punto 5. Y en el punto 6, el Espíritu Santo y un espíritu maligno no pueden compartir un mismo corazón. En el punto 7 es 2 de Corintios 6,
En el punto 7, Corintios 6, 15 y 16. Segunda de Corintios 6, 15, 16. Dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Dice, es posible una concordia entre Cristo y los demonios. Una relación, o sea, es posible una relación entre Yeshua y los demonios, ¿verdad? Aquí lo está diciendo en 2 de Corintios 6, 15, 16. En el punto 8, para terminar, los creyentes están en Cristo y Cristo está en ellos. Yeshua está en Yeshua. Los creyentes están en Yeshua y Yeshua está con nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. Ahí donde estábamos. 5, 17. Eso significa que todo el que pertenece a Yeshua se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Amén. Me queda una consulta. En la número 7 dice, no sé si usted está haciendo una pregunta o una afirmación, que si Yeshua tiene relación con los demonios. No sé si es una pregunta o una afirmación. No, es que está diciendo aquí en lo que está diciendo en 2 de Corintios, ¿verdad? Es imposible una relación entre ellos. O sea, sabemos que ellos le sirven a él, pero él no va a estar contento con que ellos dominen su cuerpo, jamás. Ok, y la última sería Efesios 'Efesios, se me perdió, mira, marqué Filipenses. A ver, Efesios, ya para terminar. Dijo Enrique, voy a empezar a predicar hasta ahora. Efesios 3, 17. Entonces, dice, ¿habitará en el corazón de ustedes? Entonces Yeshua habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Quién quiere orar para despedirnos? ¿Quién desea orar para despedirnos, amados? A ver. ¿Ninguno ora, amados? Pastora Zulema. Padre amado, una vez más agradecido, Señor, de una clase en la cual hemos disfrutado. Gracias por lo que nos has enseñado, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos esta cobertura sobre tu sierva, Señor, su rey. Declaramos que se rompe, se cancela todo ataque contra ataque y venganza. En el nombre de Jesús, en contra de cualquiera de los estudiantes, papá. Que seas tú, Señor, cada día dándonos más sabiduría para llegar, Señor, donde tú nos llevas. No donde nosotros queremos, sino donde tú nos llevas. Cuídanos, Señor, protéjanos, enséñanos cada día más de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Yeshua. Amén. Muchas gracias, mis amados, por estar hoy en la clase. Los bendigo en el nombre de Yeshua.
Y amén. Cancelamos todo demonio de venganza y opresión que quiera venir en contra de Buenas todos noches. Amén. Amén. Que Dios me los Buenas bendiga. noches, Buenas bendiciones a todos. Buenas noches. noches.